se conforma en igual número de personas. O sea, creo que ustedes son como 28 o 27 o 26. Son grupos por ahí de 6 personas. ¿Sí? Los dejo que ustedes se organicen como quieran. No hay ningún problema. ¿Listo? ¿Queda claro, Laura Camila? ¿Listo? ¿Queda claro, Camila? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Lo puede escribir si quiere. Parece que no, ¿no? Si alguien más quiere escribir algo, bien pueda, lo escribe y vamos a contestarlo. Entonces, que quede claro, vamos a tener la plataforma Moodle que complementa, prácticamente está diciendo lo que hacemos cada semana. Por si ustedes tienen dudas, deben entrar allá. Igual tienen el grupo WhatsApp donde pueden preguntar lo que queramos que yo les cuente. Eh, Tenemos la plataforma Moodle y en la plataforma Moodle está el desarrollo semana a semana de lo que vamos a hacer. Si es un artículo que yo quiero que complemente el tema, se los voy a poner ahí, les voy a poner el link y les pongo obviamente la hora del quiz que se va a hacer. ¿Sí? Si de pronto algún día no hay quiz, pues simplemente les hablo y les comento por el grupo también. Listo, muchachos, ¿quedamos claros o no? Vale, entonces, perfecto, Laura Sofía, muy bien. Listo, Ángel. Vamos entonces voy a compartirles una introducción, una breve introducción. Voy a compartirles una breve introducción de lo que es permítanme. Entonces, el pensamiento clínico es el proceso de aplicar conocimiento, de explicar la experiencia y el juicio para evaluar pacientes y hacer diagnósticos. Termina siendo una habilidad esencial para todos los médicos y ojalá los estudiantes la empiecen a desarrollar, ya que definitivamente lo que hace es mejorar la atención de los pacientes que tenemos. ¿Cuáles son los pasos del pensamiento clínico? Primero recogemos datos, hay que recolectar datos de la mejor manera. Eh, Permítame, yo abro acá el grupo de WhatsApp por si algo, igual que alguien quiera hablar ahí, pues ahí lo estoy viendo. Lo primero entonces es la recolección de datos, reunir información, obviamente se hace a través de la historia clínica, entrevista, anamnesis, examen físico y pidiendo laboratorios. Después hacemos análisis de datos, que eso es lo que les vamos a compartir. Cuando tenemos la información, la analizamos y vamos a empezar a identificar lo que nosotros siempre pretendemos es identificar síndromes clínicos y lo que tratamos es de que se empiecen a reconocer esos grandes síndromes, reconozcan patrones y empiecen a hacer diagnósticos diferenciales. Después, al final, lo que pretendemos en ese tercer paso es hacer diagnósticos ojalá de precisión y por último, pues establecemos un plan de tratamiento. ¿Cuáles son las habilidades que tenemos para desarrollar pensamiento clínico? La primera, tenemos que tener habilidades de comunicación. Si no nos sabemos comunicar con los pacientes, con los médicos, con los compañeros, con las enfermeras, pues difícilmente vamos a ser capaces de hacer una buena historia clínica, de hacer una buena discusión. Esa habilidad de comunicación incluye recoger información de los pacientes, de las familias, de los acompañantes, explicar los diagnósticos, los pronósticos y el tratamiento, siempre tratando de una forma clara, concisa, explicarle a otros profesionales o tratar de interactuar con otros para mejorar la atención integral de los pacientes. Tenemos que tener habilidades de pensamiento crítico. Los médicos debemos ser capaces de evaluar, pensar críticamente sobre la información que el paciente nos da y sobre la información que recogemos en el paciente. Tener capacidad de identificar sesgos, reconocer posibles errores, tomar decisiones siempre lo mejor de informadas y siempre tomar decisiones, lo ideal sería con base en la mejor evidencia. Tener habilidades de resolución de problemas es otra capacidad que tenemos que tener para tener buen pensamiento clínico, al final para hacer buenos procesos diagnósticos y aplicar buenas conductas.
Y en esa misma vía los médicos debemos ser capaces de identificar y resolver problemas y debemos tener capacidad de pensar fuera de lo que se ve, digámoslo así. La palabra no tragar entero es fundamental, no creer en todo lo que de pronto a veces los pacientes nos dicen. Los pacientes a veces nos dicen negro cuando es blanco, o los pacientes ocultan algunas cosas que definitivamente ese pensamiento clínico y ese pensamiento crítico nos lleva a pensar que algo más está ocurriendo en ese paciente. Y por último, habilidad de toma de decisiones. Los médicos debemos estar en capacidad de tomar decisiones difíciles y ser capaz, a pesar de los riesgos y beneficios, de tomar las decisiones más adecuadas al final para el paciente. ¿Cómo se puede mejorar el pensamiento clínico, muchachos? Definitivamente lo primero es la experiencia. En cuanto más tengamos experiencia, mejor nos va a ir. Pero hay que tener experiencia siempre, ojalá con base en la mejor evidencia. Hay que tener experiencia siempre de la mano de la objetividad. El ojo clínico es muy importante y nos ayuda a nosotros a con solo ver un paciente empezar a pensar en cosas y posibilidades. Formación, hay que estar en programas de formación para ayudar a tomar y a formar habilidades de pensamiento clínico. Ojalá esos programas, que es lo que al final ustedes hacen cuando empiezan a rotar desde la semiología, luego las rotaciones clínicas, lo que en últimas aprenden es a hacer entrevistas, a hacer buenos exámenes, a hacer buenas interpretaciones y a tomar decisiones. Y lo ideal, obviamente, tener una buena mentoría. Esas habilidades de pensamiento clínico trabajando de la mano con un profesor o con una persona que nos pueda ayudar a eso. Y otra forma de tener pensamiento clínico es esto, entrar a la electiva de pensamiento clínico, porque aquí deben sembrarse semillas importantes para desarrollar ustedes lo que nosotros queremos con estos espacios, que es formar buenos médicos. Y buenos médicos implica médicos que piensen bien, médicos que piensen en complejidad, médicos que apliquen el pensamiento científico, médicos que sean críticos, médicos que desarrollen habilidades de pensar críticamente, médicos que piensen holísticamente, médicos que piensen sistémicamente. Lo que cuando creamos el programa QE de la formación del médico pretendíamos era eso, precisamente eso. Entonces, les voy a mostrar así rápidamente cuáles son esas herramientas para hacer un proceso diagnóstico, digámoslo así. Con este paciente que le ejemplarizo acá, es un paciente, en este momento tenía como 43 años de edad, eso fue como en el 2003, una mujer 47, casada, que trabajaba en un hospital, que tenía un cuadro crónico de tos, hemoptisis, disneas, síntomas constitucionales, una fiebre, sudoración nocturna, alopecia parcial, que había recibido múltiples tratamientos para su cuadro pulmonar sin mejoría, que en el momento de la consulta tenía tos, disnea, de gran esfuerzo, que tenía antecedentes positivos como una diabetes gestacional, pero negaba otras cosas, ni siquiera era fumador, ni tenía contactos con tosedores, ni había cocinado con leña. Lo que llamaba la atención al examen físico prácticamente eran unos signos vitales normales, tenía sobrepeso, y lo que mostraba en el examen de manos era una acropaquia. Tenía el examen de tórax, un síndrome restrictivo, con disminución de la expansibilidad, con vibraciones vocales en bases aumentadas, con crujido pulmonar en la auscultación, había sibilancias al final de la inspiración. Y entonces, con base en un cuadro clínico cualquiera, tenemos los fundamentos del proceso diagnóstico. Aquí están. Lo primero, frente a un enfermo, reconocemos la enfermedad o reconocemos los síndromes, que es lo que yo siempre apunto, tratar de identificar síndromes o grandes signos y síntomas en el paciente y siempre mirar el contexto del paciente. El diagnóstico médico requiere reconocer e interpretar manifestaciones clínicas, requiere habilidades clínicas para eso.
conocer y haber leído sobre las enfermedades y sobre el comportamiento de las enfermedades en su entorno, y siempre de la mano de dónde estamos, en el Quindío, en Colombia, en Europa, entender que hay zonas donde prevalecen más unas enfermedades que otras. Y las estrategias para el diagnóstico, entonces, la primera estrategia se llama la estrategia del patrón, la estrategia de la gestal o la estrategia de la forma. Lo utilizamos mucho los médicos, como dicen, que tenemos buen ojo clínico. La segunda sería la estrategia algorítmica o la estrategia de la ramificación. La tercera estaría como el método exhaustivo, y la última, el método hipotético deductivo. Cuando nosotros intentamos utilizar alguna de esas estrategias, lo que activamos son procesos cognitivos, y esos procesos cognitivos nos parten de que el cerebro almacena datos que, cuando uno ve casos clínicos como el que acabamos de ver, se activan procesos heurísticos. ¿Y para qué nos sirven esos procesos heurísticos? ¿Y cómo se define ese proceso heurístico? En el arte de inventar o descubrir hechos, valiéndose de preguntas hipotéticas o principios que estimulan investigación. Aquí es donde amparamos mucho de lo que nosotros hacemos en la práctica común del método científico. Y entonces, esos procesos heurísticos, empezamos a reconocer enfermedades por representatividad. ¿Qué tanto se parece a la enfermedad que yo conozco? Por disponibilidad, por probabilidad. Yo recuerdo más fácil una enfermedad que sea fácil de recordar o que haya visto muchas veces, o por el método de anclaje y ajuste. Estimación inicial de probabilidades que se van ajustando. Y aquí utilizo el método algorítmico frecuentemente. El primer método, entonces, recuerde que vimos 4 métodos. La estrategia 1, que es el patrón gestalt o forma. El segundo, el algorítmico. El tercero, el exhaustivo. Y el cuarto, el hipotético deductivo. La estrategia 2 es el método de la ramificación. Entonces, la estrategia 1, para que lo tengan claro, cuando usted observa un paciente con un eritema malar, con úlceras en la nariz o úlceras auriculares, con edema, pues inmediatamente, y es una mujer después de los 20 años, por ojo clínico, por método del patrón o método de la gestal, yo sospecho que el paciente tenga un lupus eritematoso. O si usted observa a un paciente con cara de luna llena, lo que llama la cara mixedematosa, digamos, ¿sí? O la facies leonina, o mejor la facies, como dice, de vaca, con retardo mental, entonces usted piensa en un hipotiroidismo. Observa a un paciente con ojos exoftalmos, con mirada brillante, ansioso, con acaticia o con temblor en las manos, pues usted piensa en un hipertiroidismo. Esa es la estrategia 1 o la estrategia del patrón. La estrategia 2 es lo que llamamos la estrategia algorítmica. Los famosos algoritmos para hacer diagnósticos, por ejemplo, en este paciente. Entonces uno dice, ¿tiene tos, expectoración? La pregunta es sí o no. Si la tiene, entonces, ¿cuánto lleva? ¿Tiene más de 15 días o menos de 15 días? Entonces uno tiene más de 15 días, entonces es un sintomático respiratorio. Y si es un sintomático respiratorio, hay que pedirle un BK. Y el BK después sale positivo, ese paciente tiene una tuberculosis. Si sale negativo, entonces pídale un cultivo. Y si el cultivo sale positivo, tiene una tuberculosis. Si los dos salen negativos, pero tiene un nexo epidemiológico, un contacto positivo, entonces hágale una prueba terapéutica y la prueba es positiva, entonces tiene una tuberculosis. Eso es el método algorítmico que lo utilizamos en la mayoría de las patologías, en protocolos diagnósticos de actuación. Es el segundo método o estrategia para hacer diagnóstico. El tercero es aquí me lo salté, qué pena con ustedes, es el exhaustivo. El exhaustivo es el del estudiante, que pregunta todo, pregunta cosas desbocadamente, pregunta mucha información y pide mucho examen. Y en últimas, de forma no tan sistemática ni tan juiciosa, hace diagnósticos. Pero el que más
al que más le apuntamos, yo creo que es al cuarto método, que es el hipotético deductivo, que es el que les vamos a mostrar en la quinta o sexta clase. Y es básicamente partiendo de unos datos iniciales. Vamos a ver cómo hacemos unas aproximaciones sindromáticas, luego hacemos diagnósticos diferenciales de acuerdo a aproximaciones sindromáticas, después tanto al interrogatorio como al examen físico, después hacemos una correlación clínico-paraclínica y al final lo que hacemos es una aproximación, diagnósticos sindromáticos, topográficos, etiológicos y específicos. Ese es como, digamos, el gran universo de lo que es de lo que es el proceso diagnóstico, pero esto es lo que vamos a ver durante toda eh, la electiva. Muy bien. Permítanme. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Entonces, hasta ahora claramente estamos mostrando, Pascual se ha unido apenas, estamos mostrando qué vamos a hacer. Tú nos mandas las diapositivas, yo todo cuando presento lo comparto, más que mandarla la pongo en plataforma, ¿sí? Lo vamos a compartir. Ya lo que es la presentación es de ustedes las tienen que construir y también me las comparten y también las subimos, porque prácticamente de eso y la presentación es parte de lo que son los parciales de corte, digámoslo así. ¿Queda claro, Laura Sofía? Ya que casi todos lo subimos a plataforma. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguien más? Muchachos, como les digo, esto es una electiva, como electiva es voluntaria, entre comillas. Después de ustedes tomar la decisión de estar acá, pues la idea es que lo mínimo que yo les pido es que por favor asistan sagradamente cada 8 días o cada semana. No se parrandíen la clase. O sea, si la mayoría son obviamente encuentros virtuales sincrónicos. Si ustedes quieren proponer algo, propónganlo. Si quieren que el encuentro sea presencial, lo hacemos presencial o lo alternamos, no hay ningún problema. Si quieren proponer otra dinámica, bienvenida a las dinámicas diferentes. Si quieren en el momento de presentar los grupos, hacer otra dinámica diferente a una exposición, es bienvenido. Estoy presto a que esto lo hagamos como muy agradable. Yo no quiero que esto sea como les decía ahora, ustedes tienen unas asignaturas que definitivamente son las que más les quitan, con las que más se esfuerzan. Aquí prácticamente cuando les toca exponer por acá cada mes y medio, cada 2 meses, y lo único que les toca hacer, entre comillas, es leer un artículo que generalmente es corto, que pueden utilizar inteligencia artificial si lo desean, y presentar un quiz de 5 preguntitas. O sea, no es una cosa que tengan que emplear demasiado tiempo. Yo aspiro que lo utilicen en este mismo espacio, si quieren, o si quieren leer el artículo previamente y simplemente presentar la prueba, la pueden presentar. ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Yo les mando el acta de concertación al grupo y los dos representantes de cada uno de los grupos les voy a rogar que me lo firmen. Cuando se lo mande, pues les aviso que se los mandé. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos entonces a las 6:45 dentro de una semana. Y como les digo, por ahí en 1 o 2 días les comparto plataforma. Muchas gracias a todos y bienvenidos al presente que ya es el futuro. Gracias.